Fiscalía reformuló cargos por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en contra de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. 49 privados de libertad han muerto al interior de las cárceles del país. Gobierno busca aplicar un plan interministerial para atender la crisis carcelaria. Pablo Campana presentó su renuncia como ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Asegura que su decisión obedece a motivos personales. Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas anuncian marcha pacífica para el 25 de junio en rechazo a la aprobación del matrimonio igualitario. Según un medio británico, Ecuador es uno de los países a los que Estados Unidos exporta miles de toneladas de desechos plásticos. En lo internacional, en Colombia, la policía capturó a un sujeto que reclutaba menores de edad para ponerlos al servicio de una disidencia de las FARC. Miércoles 19 de junio del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El viceministro de Gobierno afirma que son 49 los privados de libertad que han fallecido dentro de las cárceles del país. El Frente de Seguridad acudió este miércoles a la Asamblea Nacional para entregar información en torno a la crisis carcelaria. El primero en llegar a la comisión fue el viceministro de Gobierno, quien fue delegado por María Paula Romo para que comparezca ante la comisión, cosa que molestó a los legisladores, pues afirman que ante esta crisis, la que debía dar la cara era la ministra. ¿Quién ha dado la cara en la crisis penitenciaria que ha vivido el país? Pero el viceministro hacía revelaciones de nuevas cifras en torno a la crisis carcelaria. Por ejemplo, asegura que no son 19 los fallecidos dentro de las cárceles, sino que esta cifra es más elevada. Acá hubo reacciones. Pero en realidad no son solo 19. 19 son en realidad las muertes de muertes violentas. Pero en realidad en el sistema penitenciario se han producido 49 muertes violentas. Que las cifras no cuadran por ningún lado. Tú lo acabas de decir, primero dicen que son 19, el viceministro dice que son 49 y la Defensoría del Pueblo dice que son 42. Que el problema principal es la falta de un programa integral de rehabilitación, que este problema no ha podido ser superado y que en las cárceles la rehabilitación es nula. Esto lo que hace es reflejar el hecho de que tenemos un sistema penitenciario básicamente que está colapsado. Que en los operativos realizados desde enero hasta la fecha se han incautado 1.552 teléfonos, más de 29.000 gramos de droga, 16 armas, 163 municiones, más de 2.000 litros de licor, 5.960 armas blancas, 440 artefactos electrónicos y $15.500. Y a esto hay que sumarle el hacinamiento que supera el 40%. Hay 11.452 PPLs en incremento, que es lo que viene a generar los hacinamientos. Que el sistema de rehabilitación está colapsado, aseguran, pero esto es un problema que data de varios años atrás, cosa con la que coincide el ministro de Defensa. Que eso es un problema estructural para que se pueda tener la capacitación, el entrenamiento y la organización de un sistema que responda a lo que los centros de rehabilitación requieren. Osvaldo Jarrín también acudió a la comisión, pero su intervención fue declarada reservada. Al salir, afirmó que se requiere aplicar un plan interministerial para buscar salidas a la crisis penitenciaria. Este plan de acción tiene que ser puesto en ejecución y se lo está haciendo. El tema es que no se puede solucionar un problema de tal trascendencia, de tanto tiempo, en un corto tiempo. En la asamblea ya se habla de la posibilidad de iniciar un proceso de fiscalización en contra de los responsables de esta crisis. No descartan que se inicie un juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Entiendo que son varios los bloques legislativos que estarían pensando en esa posibilidad. Informó Javier Gallo. Atención, hacemos un paréntesis del tema carcelario porque la jueza Daniela
Cismera y María de los Ángeles Duarte por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias por el caso Arroz Verde. En la Corte Nacional de Justicia se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para contarnos los detalles. Adelante, Javier, con esta información de última hora. María Fernanda, muy buenas noches. Así es, nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, donde hace pocos minutos concluyó la audiencia de reformulación de cargos solicitado por la Fiscalía General del Estado en contra del exsecretario jurídico de la Presidencia, de Rafael Correa, y de la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte. Esto con respecto a dos casos, el uno por tema de concusión, y que precisamente la jueza Daniela Camacho acogió este pedido de reformulación de causas. En este sentido, en este momento vamos a escuchar justamente a la fiscal general del Estado, quien estuvo presente en la audiencia, referirse a este tema. Escuchemos, por favor. De acuerdo, durante este tiempo de instrucción fiscal se ha llegado a determinar que han variado los elementos que motivaron a que la Fiscalía haya procesado en un primer momento por el delito de concusión. Y se procede a la reformulación por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. En tal virtud, al existir coincidencia en el caso que se está llevando a cabo en contra del señor Alexis Mera y la señora María de los Ángeles Duarte, y con el caso de la señora Pamela Martínez y de la señora Laura Terán, se ha solicitado la acumulación. En consecuencia, a partir de este momento, existirá un solo proceso que será tramitado y manejado por la Fiscal General del Estado. La nueva imputación realizado en esta audiencia obedece al caso Arroz Verde, y en este sentido, tanto el imputado, en este caso Alexis Mera, como María de los Ángeles Duarte, se unificarán conjuntamente con el caso de Pamela Martínez y Laura Terán. Compañeros, es lo que les podemos informar en este momento. Además, les indicamos que la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más, es decir, culminará el 29 de septiembre de este mismo año. Regresamos con ustedes, que tengan una buena noche. Una buena noche, Javier. Muchísimas gracias por traernos esa información desde la Corte Nacional de Justicia. Ahora les contamos en otro tema que en Santo Domingo de los Sáchilas reciben el último adiós los hermanos que fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Sus familiares piden que se investigue el por qué se los trasladó al pabellón de máxima al de mediana seguridad. Le pido tanto al gobierno nacional como a la DINASED, a la policía, al jefe del comando de la policía, que investiguen al director de la cárcel, que le pidan a él explicaciones por qué a mis hermanos los cambió del pabellón de máxima seguridad a mediana seguridad y una semana después del cambio los matan. Es el pedido de familiares y amigos de Daniel y Luis Domínguez, los hermanos que fueron asesinados en el penal de Guayaquil. Mis hermanos son de acá de Santo Domingo, ellos no tienen vínculo con ningún tipo de choneros, ni cubanos, ni nada por el estilo. Mencionan que los chinos, como eran conocidos, no pertenecían a una banda y hace poco fueron trasladados de La Tacunga a Guayaquil, precisamente porque Daniel fue agredido. Lo quisieron estacionar en el penal de La Tacunga y por ese tal motivo ellos fueron trasladados a la ciudad de Guayaquil. Al parecer la muerte rondaba a los hermanos. Aseguran que en el reclusorio del puerto principal se encontraron con corrupción desde el primer día. No, que $100 por cada uno y tenemos que pagar aquí la celda, tenemos que pagar lo que es la cama, un colchón, todo eso nos están vendiendo y si no nos están vendiendo, aquí nos quieren extorsionar. Y si no le damos plata, aquí tu mano la vamos a pasar mal. Por eso dice deposítame y inclusive me daban cuentas de personas ajenas a la cárcel de afuera que nosotros le depositábamos el dinero. Sin embargo, no pensaron que sus vidas terminarían así, sobre todo porque uno de ellos aspiraba a salir de prisión en 8 meses. Machetazos, cortes en la cabeza, puñaladas, a mis hermanos les sacaron las tripas. Es una muerte tan violenta. Aunque sienten temor de sufrir algún tipo de represalias, los familiares esperan que el doble asesinato no quede impune. Daniel dejó 4 y Luis 5 hijos menores de edad. Sus restos serán sepultados en tierra sáchila. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira Lor. Decomisan varios objetos prohibidos durante un operativo ejecutado en la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo en Manabí. Estas acciones buscan mantener el orden en los centros penitenciarios.
Son operativos que se dieron al interior de la cárcel El Rodeo en Portoviejo, provincia de Manabí. Las acciones empezaron desde muy temprano, 5 de la mañana. Elementos policiales ingresaban hasta el centro penitenciario. Daban detalles de los resultados obtenidos tomando estas medidas. 283 servidores policiales realizaron un operativo de refuerzo al operativo que se realizó hace 15 días al interior del centro, precisamente para mantener los niveles de control y seguridad que requerimos a fin de evitar hechos de violencia al interior del centro. Que los operativos se repetirán constantemente. Aseguran que quieren evitar que los privados de libertad tengan objetos prohibidos en el lugar. Con respecto al operativo de hace 15 días, es bastante menos la cantidad de objetos que hoy podemos recuperar al interior del centro. La ocasión anterior habían teléfonos celulares, esta ocasión ya no tenemos teléfonos celulares. Había una gran cantidad de alcohol artesanal, esta vez ya encontramos 2 botellas relativamente pequeñas. Y que esperan que hechos violentos no se generen al interior de la misma. Las dosis de droga que encontramos ahora son muy pequeñas con relación a la vez anterior, y es decir que esta clase de operativos están dando el efecto que nosotros provocamos. Informó Julio César Saona. El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, anuncia una gran marcha pacífica para el 25 de junio en rechazo a la aprobación del matrimonio igualitario. La principal concentración será en la ciudad de Quito. En algunos sectores continúa el malestar por la aprobación del matrimonio civil igualitario en la Corte Constitucional. El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, no se quedó atrás. Respetamos nosotros como mundo cristiano la creación de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. En el sector indígena, en los sectores rurales, campesinados, no lo hemos visto jamás el matrimonio entre mismo sexo. Inconformidad que la harán sentir el 25 de junio en una marcha pacífica a desarrollarse en la ciudad de Quito, que partirá desde el Parque El Arbolito. Luego trasladaremos al Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana, también al Palacio de Carondelet, porque en el Ecuador vivimos más del 98% el mundo cristiano, tanto evangélico y católico. La FEINE exhorta a los movimientos políticos, sociales y organizaciones religiosas sumarse a la iniciativa. La Constitución claramente dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y entonces el fallo que ha habido de parte de la Corte Constitucional creemos que está yéndose en contra de la Constitución, que claramente está declarando con diafanidad que el matrimonio es entre hombre y mujer. Desde ya anuncian que seguirán los trámites necesarios para una consulta popular, informó Héctor Romero. Varios grupos sociales convocaron a una marcha para este sábado en contra del matrimonio civil igualitario. Ellos piden la nulidad del fallo de la Corte Constitucional sobre el tema. Respeto a la familia, a la democracia y a la Constitución es lo que piden los grupos que conforman Ecuador por la Familia tras el fallo de la Corte Constitucional que dio paso al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. Por tal motivo convocan a una marcha para este sábado 22 de junio a las 10 horas que partirá del Parque Centenario. La Constitución dice: el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. 17 millones de ecuatorianos hemos aprobado esto, y que 5 personas quieran cambiarnos a nosotros, eso no se puede permitir. Que no solamente nos encontramos como un ataque a la familia, nos encontramos frente a un ataque al derecho, a la Constitución, y nos preocupa mucho qué pasará en las futuras decisiones. Por tal motivo convocan a una marcha para este sábado 22 de junio a las 10 horas que partirá del Parque Centenario. Recorriendo la avenida 9 de octubre hasta el malecón Simón Bolívar, donde tendremos un manifiesto. Cuando a usted le topan a sus hijos, porque eso es lo que se viene y es gravísimo,
cualquiera va a salir a las calles. Ellos piden anular el fallo sobre matrimonio igualitario. Los recursos para declarar la nulidad de esta sentencia son innegables. Hay que pedir, evidentemente, la destitución de estos jueces. A la rueda de prensa fue invitado el arzobispo de Guayaquil. Nosotros ya como iglesia lo que hacemos es apoyar todas las iniciativas que estén orientadas a la defensa, en este caso del matrimonio, varón-mujer y de la familia. Pero lo hacemos también desde nuestras convicciones. ¿Qué convicciones? Antropológicas. Informó Roselena Vasconés. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, Pablo Campana presentó su renuncia como titular del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, cargo que presidió por 2 años, y aseguró que las razones que motivaron a su renuncia son estrictamente personales. Campana estuvo frente al proceso de suscripción del acuerdo comercial con el bloque del EFTA en el 2018. Además, se encargó de la fusión de los Ministerios de Industrias y Comercio Exterior. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre su reemplazo. Ecuador dio el primer paso para que el sector productivo del país se traslade hacia el comercio electrónico como una política pública. 4 mesas de trabajo en Quito, Guayaquil, Cuenca trabajarán para elaborar una estrategia nacional. El gobierno, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, dio el primer paso hacia la Estrategia Nacional de Comercio Electrónico. Para ello, reunió a más de 100 representantes del sector público y privado en 4 mesas de trabajo. Con el objeto de mantener un debate constructivo para tratar de identificar intereses comunes, las dificultades existentes, así como también encontrar las formas de solucionar esas dificultades de manera eficiente y eficaz sobre un tema de gran importancia que es el comercio electrónico. Una oportunidad que, según explicaron las autoridades, permitirá a las pequeñas y medianas empresas ponerse al nivel del comercio moderno del mundo y continuar desarrollándose. Estas tecnologías, además, permitirán en el mediano plazo sortear dificultades de carácter logístico y de recursos para las pymes. El poder tener mercados abiertos, el poder tener la posibilidad de comercializar sus productos sin la necesidad de tener que pasar por intermediarios. Esta estrategia forma parte del programa Ecuador Innovador y Competitivo, el tercero de la Estrategia Nacional Ecuador Digital. Básicamente utilizando un canal que hoy en día ya es masivamente conocido, que es el Internet. El comercio electrónico tiene un potencial muy grande para permitir a inversiones pequeñas llegar a mercados muy grandes. Una iniciativa que fue calificada como positiva por los asistentes. Sin embargo, resaltaron que los entes de control deben emitir regulaciones claras. No solo a nivel de comercio electrónico, sino también a nivel de ciberseguridad, por ejemplo. Estas mesas tratarán temas como el marco legal, logística local y facilitación del comercio electrónico, sistemas de pagos y seguridad y crecimiento del comercio electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas. Las mismas se replicarán en Guayaquil y Cuenca. En Quito informó Adriana Rojas. La función electoral tiene previsto hasta el 31 de julio entregar el documento con las propuestas de reforma al Código de la Democracia a la Asamblea Nacional. Expertos electorales como Fausto Camacho y Medardo Oleas creen que se estén dejando de lado temas de vital importancia. Para el próximo mes, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional los cambios al Código de la Democracia que han surgido como propuesta de diferentes sectores. Y para diciembre se espera contar con un nuevo código. Sin embargo, Fausto Camacho, ex vocal del entonces Tribunal Supremo Electoral, cree que se está dejando de lado temas de vital importancia. El sistema de representación, ahí estamos hablando del tamaño de los distritos, si debe o no existir distritalización, a qué tipo de distritos le interesa al país o le conviene al país. Hay que mirar el tema de la fórmula de asignación de escaños, se mantiene, no se mantiene, se cambia. Hay que ubicar la forma de votar. Creo que hay que ir hacia una lista cerrada, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto de la lista abierta, digamos, atenta a la unidad partidaria y contraviene, en cambio, el sistema de partidos. Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, va por la misma línea y da propuestas. Padrón electoral, que nadie dice nada. Y para mejorar el padrón electoral, las soluciones son muy simples. Tiene que dejarse sin valor y efecto la cédula anterior, para forzar a que todos los ecuatorianos saquen la nueva cédula.
Solo con eso sabremos cuántos ecuatorianos vivimos aquí, y los que no se han recedulado se presume que están muertos o están fuera del país. Oleas no deja de mencionar nuevas condiciones para presentar candidatos a la presidencia como asambleístas a nivel nacional, que en este caso solo lo hagan partidos y movimientos políticos nacionales. Propongo que partido que no esté vigente y activo 3 años antes formulando planes y programas no pueda participar en elecciones. ¿Qué partido político que no, o movimiento que no haya obtenido en 2 elecciones pluripersonales consecutivas el 4% de los votos o un número mínimo de alcaldes o concejales se ha borrado los registros? Pero eso ya consta, o sea, no sería necesario... No, pero que apliquen. Para los expertos en temas electorales, los tiempos para las reformas no es el problema, y hasta fin de año ya nacería el nuevo código. Hay un informe presentado ya, que decíamos, de la comisión anterior. Entonces, ¿puede el presidente Litardo o el CAL devolver ese informe para que la Mesa de Justicia en el segundo debate incorpore todos estos y otros temas? Porque además, por la urgencia del caso, la reforma tiene que estar lista y publicada ya a fines de diciembre, para que, cumpliendo la ley, esa reforma realizada por la Asamblea mande al presidente de la República para que lo vete o no lo vete. Y a efectos de que, cumplidos los requisitos en la ley, podamos ya tener las reformas publicadas en el registro oficial máximo antes de fines del mes de febrero del 2020. Informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa. Amigos televidentes, aquí en emisión estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que Ecuador se encuentra en la lista de los países que estaría importando basura plástica de los Estados Unidos. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ecuador se encuentra en la lista de los países que estaría importando basura plástica de los Estados Unidos, según una investigación de un medio internacional. Ecuador sería el único país de América Latina que importa desechos plásticos de los Estados Unidos. La basura que supuestamente llega al país es utilizada por varias industrias, según lo explica la investigadora María Fernanda Solís. Son varias industrias privadas, en su mayoría industrias cementeras, industrias de colchones, industrias de producción textil, que queman el plástico junto con otros elementos, fabrican esto que le explicaba que se llama bajo ciclaje, es decir, de esto sale cemento, de esto salen fibras textiles, de esto salen bloques. Los desechos que estaría recibiendo Ecuador producen daños ambientales e incluso afectan la salud humana, según lo detalla la experta. Los plásticos vienen de los hidrocarburos, vienen del petróleo, y que al quemarles se liberan esos componentes cancerígenos. El medio internacional The Guardian reveló en una publicación los 11 destinos a donde son enviados los cientos de miles de plásticos que desecha cada año Estados Unidos. La mayoría de países son en desarrollo como Bangladesh, Laos, Etiopía y Senegal, donde la mano de obra es barata y los controles ambientales son mínimos. China, en el año 2017, dejó de recibir la basura plástica estadounidense porque la mayoría de ella no era reutilizable. Ecuador, que se ubica en esta lista, se enmarcaría entre los países que tratan de manera deficiente más del 70% de sus propios residuos plásticos. Las implicaciones son múltiples porque Ecuador no puede gestionar sus propios residuos como para gestionar los residuos de otros países. Ambientalistas alertan que Ecuador no solo estaría recibiendo basura plástica de Estados Unidos, sino también desechos tecnológicos de China. A decir de Solís, este problema se da por la falta de controles. Acá Ecuador ha sido flexible con el coprocesamiento y es el coprocesamiento el que está permitiendo, está haciendo la puerta de entrada para esta importación de basura plástica. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Ambiente no se ha pronunciado al respecto, informó Valeria Navarro. La audiencia de revisión de habeas corpus, recurso presentado por la defensa de Ola Vini para que se levante la prisión preventiva, se llevará a cabo este jueves 20 de junio. Los abogados del ciudadano sueco entregaron el pedido el pasado 14 de junio, día en que Vini rindió su versión libre y voluntaria desde el centro de detención provisional. En paralelo, se conoció que investigadores de los Estados Unidos fueron autorizados por Ecuador para interrogar a Ola Vini. Esta diligencia estaría programada para el próximo 27 de junio.
Y tras las denuncias de supuestos maltratos a menores, los guaguacentros serán evaluados a través de brigadas integradas por técnicos de varias entidades, con el objetivo de verificar el funcionamiento y el cumplimiento de las normativas de los establecimientos. Esta semana inició la evaluación a guaguacentros de Quito, en el que participan técnicos del Patronato San José, del Ministerio de Inclusión Social, Fiscalía y Bomberos, con el objetivo de verificar el funcionamiento y cumplimiento de las normas técnicas de los establecimientos, tras las denuncias de supuestos maltratos a menores. Reestructurar el modelo de gestión, que nada tiene que ver con privatizar, sino más bien mejorar, dar unas condiciones de acompañamiento técnicos, cumplir con los permisos. El proceso permitirá determinar qué centros deben reforzar los protocolos, si es necesario reubicar a niños y establecer medidas y tiempos para el cumplimiento de observaciones. No creemos que sea una solución el cerrar los centros, porque quienes se atienden son aproximadamente 8.700 niños y niñas de sectores populares. Las brigadas multisectoriales están programadas por días y en distintos horarios. Los resultados se conocerán en el mes de julio. Mientras tanto, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional se encuentra vigilante a este proceso que llevan adelante las instituciones. Entonces ahí estamos pidiendo y exigiendo que se determinen responsables con nombre y apellido para que obviamente tengan la sanción que corresponde. En algunos casos pueden ser sanciones administrativas y dependiendo de la gravedad, obviamente ya sanciones penales. La semana pasada el Consejo Intergeneracional emitió un comunicado en el que exhortó al municipio para que se realice una auditoría al funcionamiento de estos espacios. Una vez que se tiene este informe, se puede ya hacer, por supuesto, un alcance ya a la Contraloría si se ve necesaria la intervención de esta instancia. En lo que va del año, el Consejo Intergeneracional ha realizado el seguimiento de 34 casos en los que se han vulnerado los derechos de menores en el sistema educativo de la ciudad. Informó Priscila Cadena. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional advirtió de la posible caída mínima de ceniza proveniente del volcán Reventador, situado a 90 kilómetros de Quito. Según el geofísico, a las 20:35 de esta noche se registró una importante emisión de gas y ceniza que alcanzó aproximadamente los 4.500 metros de altura. El geofísico informó que actualmente el volcán se encuentra en alerta naranja. Ante estos hechos, el aeropuerto de Quito aseguró que las operaciones continúan con normalidad. Y con esto una nueva pausa aquí en El Comercio TV, y al regresar les contamos, amigos televidentes, que consternados se encontraban los familiares de los 3 jóvenes asesinados en la frontera. Sus cuerpos fueron trasladados hasta la ciudad de Guayaquil. Además, en Durán hallan el cuerpo calcinado de una mujer. Ya regresamos aquí en TVC. Regresamos en El Comercio TV totalmente consternados. Se encontraban los familiares de los 3 jóvenes asesinados en la frontera. Ellos trasladaron los cuerpos hasta su ciudad natal, Guayaquil. Los trámites investigativos continuarán para determinar lo sucedido. Los 4 jóvenes habrían salido el pasado viernes a cumplir un viaje de turismo y negocios. Familiares de los 3 ciudadanos ecuatorianos asesinados en Ipiales, Nariño, no entienden por qué sus seres queridos hoy regresan inféretros, cuando lo que les trajo hasta este lado de la frontera fue un viaje de negocio y turismo. En Ecuador nos están esperando para velarlo y ahí darle cristiana sepultura de Guayaquil. Llevamos tremenda sorpresa y tremenda noticia desgarradora de que nuestros familiares queridos han fallecido. Se enteraron por redes sociales sobre el destino que tuvieron los 4 jóvenes. 3 de ellos murieron en manos de desconocidos, mientras el otro continúa bajo pronóstico reservado en la ciudad de Ibarra. Me pongo a comunicarme con los demás compañeros y familiares y me dan información de que estaba de viaje. Entonces ellos me comunican que en las redes sociales se está publicando que hay unos ecuatorianos fallecidos y otros heridos. Y ahí es que nos pusimos al tanto a comunicarnos entre compañeros y amigos de las personas que han venido en el viaje. La cónsul de Ecuador en Nariño se mantuvo al frente de todos los trámites hasta que los féretros fueron embarcados en los carros fúnebres que partieron desde la frontera hasta donde llegaron los jóvenes llenos de ilusiones y se encontraron con la muerte. Con los familiares de las 3 víctimas, hemos procedido ya con todo el protocolo legal. Aquí en Medicina Legal igualmente hemos requerido de Ecuador las huellas dactilares para confirmar de que se tratan de esas personas y que son ecuatorianas, y ahora estamos ya listos para repatriar los cuerpos de nuestros compatriotas.
Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. A comprar mercadería habrían ido a la frontera con Colombia los 3 ecuatorianos que fueron asesinados en Ipiales. Así lo afirmaron los familiares en Bastión Popular, en la ciudad de Guayaquil, de donde eran oriundas las 3 víctimas mortales. Bastión Popular está de luto. En el bloque 1 y 3 realizan 3 velatorios. De estos barrios serán los ecuatorianos que fueron encontrados sin vida en la ciudad fronteriza de Colombia de Ipiales este fin de semana, en un triple crimen que deja a estas familias consternadas y con muchas interrogantes. Decían que habían desaparecido, decían que habían presos, decíamos hasta el día lunes que ya confirmamos la muerte de ellos. ¿Se comunicó con usted? ¿Qué les decía? Hasta la última audio que le mandó a mi hermana que ya iban a pasar la frontera y que todo estaba bien. Eran allegados de Byron Alexander Burgos Cerexeda, de 29 años, el conductor del vehículo, que según ellos fue contratado para el viaje y ahora aquí solo les queda velarlo. Me dijo mi tía que estaban reunidos aquí y que un amigo de él le había dicho para ir de viaje para allá, pero nunca supimos para qué en realidad se fueron. Pero él se iba porque iba fletado. Y ya estando allá él iba a hacer sus compras, porque allá cuando uno viaja aprovechar pues. Llegamos al sector donde habitaba la otra víctima, Michael Douglas Valareso Lucero, de 29. Su familia no quiso brindarle entrevistas a los medios de comunicación, pero sus vecinos aseguran que no andaban en malos pasos y que era un profesional de la cocina. Él es un buen chef y se lo puede preguntar en algunos, incluso trabajó en centros comerciales, que les han querido robar. Porque ellos no tenían documento, ellos no tenían dinero y ellos fueron a comprar mercadería. Mientras que en el siguiente bloque levantaban otra capilla ardiente, eran familiares de Fernando Javier Villanueva Chávez, de 25. Aquí manifestaron que desconocían que andaba por la frontera con Colombia y también se preguntan los motivos. Todos tenemos incógnitas que qué les pasó, por qué les pasó eso por allá, porque ninguno de ellos se merecían lo que les pasó. Se fueron así inesperadamente. Otro de los ocupantes del vehículo, que supuestamente ya fue recuperado por la policía de Colombia, se encuentra hospitalizado y en estado crítico en un sanatorio de la ciudad de Ibarra. Hay varias versiones, pues obviamente por reserva de la investigación en este momento no puedo aseverar nada. No tengo totalmente los elementos de juicio para dar esta información a la público y sería irresponsable de mi parte hacerlo. Fue un viaje entre amigos que inició supuestamente como una aventura y terminó en muerte. Uno acuchillado, el otro degollado y uno baleado. Mientras que por acá esperan que el único sobreviviente reciba el alta médica para conocer con detalles lo que realmente sucedió y quiénes los atacaron, informó Charlie Pisa. Hallan el cuerpo calcinado de una mujer en Durán. Los restos mortales fueron encontrados en medio de la maleza de un terreno baldío. La horripilante escena fue descubierta por una madre de familia que pasaba por la zona. Ella iba a dejar a su hijo a la escuela y de repente visualizó el cuerpo calcinado en medio del monte de este solar. Se percató del cadáver porque emanaba olores poco tolerables y los perros se le acercaban. Nos acercamos a ver ahí era un muerto que estaba todo ahí quemado, embalado, la cara, todo. Empezaba a apestar y pensamos que era un perro muerto, pero cuando nos acercamos a ver ahí ya una persona, ya chuta, nos asustamos, ¿por qué aquí? No es la primera vez, ya aquí han aparecido carros con personas amanetadas, o sea, amarradas. Yo me acerqué como a las 7:10 que venía de la escuela y vi un poco de vecinas que estaban ahí, entonces yo le digo, ¿qué pasó? Un muerto, me dice. ¿Cómo que un muerto? ¿Y aquí? El macabro hallazgo ocurrió en la cooperativa Los Rosales, en el sector El Arbolito del cantón Durán. La cabeza estaba envuelta y según datos preliminares, el cuerpo no tendría más de 48 horas sin vida. Es de una persona de sexo femenino, de mediana edad, aproximadamente 20 años, con avanzado nivel de carbonización. Y al parecer utilizaron un acelerante para quemarla. Alrededor del cuerpo de la vegetación se puede observar también estas características que nos hacen pensar que el hecho de quemar el cuerpo se lo hizo aquí. La persona sí presenta alrededor del cuerpo material que sería tal vez una sábana o una cobija con la cual debió haber estado envuelta, igualmente estuvo envuelta la cara. ¿Cómo se dieron cuenta? Nosotros, mire, yo tengo 38 años viviendo aquí y nunca se ha escuchado de estas cosas. Y ahorita todito
Se nos bajó la sangre a los talones de ver esto. La policía, un antropólogo forense y personal de criminalística llegaron hasta el lugar. Allí verificaron que la mujer tenía una cortadura letal a la altura del cuello, lo que podría haberle ocasionado la muerte. Pero se investiga si esa fue la causa principal de su deceso y si posteriormente quemaron el cuerpo sobre la maleza. Las prendas de vestir están totalmente calcinadas, pero sí se puede observar en la parte inferior de los pies que tiene las uñas pintadas. Posiblemente la hoyoxisa se trataba de una chica que consumía estupefacientes en este sector y que ya era conocida por los agentes de DINASED. El cuerpo está parcialmente quemado, tiene varias regiones del cuerpo que no han sido afectadas. Se buscarán características identificativas, pese a que en las manos de la víctima fue imposible identificar sus huellas dactilares. Todas las heridas que presenta el cuerpo serán examinadas en la morgue de criminalística. Hasta el momento no hay denuncia de desaparecidos en ese cantón de la zona 8. Informó Adriana Méndez. 8 heridos dejó un accidente de tránsito en el sector de Carcelén Industrial al norte de la capital. Los vehículos involucrados son una furgoneta escolar y un taxi. Dos vehículos del mismo color, el uno tipo taxi y el otro buseta escolar, por razones que aún están por determinarse, se impactaron en la intersección de las calles Mariano Cardenal y José Larrea. El más grande terminó volcado, mientras el auto destrozado la parte frontal. Para atender la emergencia fue necesario la presencia de efectivos del Cuerpo de Bomberos con su unidad de rescate y ambulancias. Además apoyaron paramédicos de la Cruz Roja con su respectiva logística. No hay ninguna víctima que esté crítica, todas están estables, están siendo evaluadas para descartar múltiples fracturas. En la furgoneta amarilla iban 8 personas, incluido el chofer. Todos salieron golpeados, unos más que otros, pero fue necesario el traslado de los heridos a diferentes casas de salud, al igual que a la pasajera del taxi. El vehículo grande transportaba a trabajadores de una empresa particular y estaba a pocos minutos de arribar a su destino. Policontusas, de las cuales 4 fueron transportadas de inmediato para ser evaluadas y en lo posterior 4 están siendo transportadas a diferentes casas asistenciales. Por información entregada por agentes civiles de tránsito, se trataría de un choque frontal, lo que ahora deben determinar las investigaciones. ¿Cuál tenía preferencia? Es decir, quién circulaba por la vía principal o tal vez quién irrespetó alguna señal de tránsito. Al momento, el personal del CIAT se encuentra haciendo ya la valoración. Los técnicos serán los encargados de dictaminar qué es lo que pasó en el sector. Los 2 vehículos fueron trasladados hasta los patios de retención en un siniestro donde de alguna forma el factor suerte se hizo presente. Afortunadamente no hubo víctimas mortales. En Quito informó Iván Casamen. Al volver de la pausa, en lo más destacado del acontecer, amigos, concluye El Comercio TV. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande.